Doctor Henao, ¿cuál es la incidencia real de la represa Urrá en las inundaciones? ¿Realmente las represas ayudan a controlar estas inundaciones, a regular los ríos y evitar el impacto en las crecientes? Sí, Diana, sin lugar a dudas sí, pero como lo decía el rector en su intervención inicial, cuando uno mira, por ejemplo, todos los informes del IDEAN que se han disparado con todo este tema, mirando todo el tema de inundaciones de Córdoba y todo el Caribe, uno encuentra que ese frente frío que usted desarrolló, Diana, es excepcionalmente intenso. ¿Qué significa eso? Que tuvimos 1.600% más, no el 100, no el 200, sino 1.600% más de precipitación lluviosa sobre promedios históricos en febrero. Dos, el gobierno lo que ha señalado en sus intervenciones, yo creo que son más que todo intervenciones políticas, más no intervenciones que estén acompañadas con unos elementos científicos. Sin lugar a dudas, los embalses sí estaban llenos cuando llegaron las lluvias, pero nadie se estaba esperando que se dieran 1.600, que esto se incrementara en un 1.600%. Tercero, lo que no dice el presidente a toda la opinión pública es que Urrá, el 99% de las acciones dependen del gobierno y toda su estructura de gobierno corporativo es nombrada por este gobierno, su junta directiva es nombrada por este gobierno y además, como cosa rara en este gobierno, pues ha estado caracterizada también por hechos de corrupción. ¿Técnicamente podría influir? Pues técnicamente sí se puede influir, pero lo que tenemos que demostrar efectivamente es que Urrá tenía la herramienta suficiente para poder demostrar que sí se podía mitigar con el manejo hidráulico todo el tema de inundaciones. Pero acuérdense en que estábamos en un tema, como lo dijo el rector, estamos muy cerca de una inestabilidad energética. Estábamos se supone, en el mes más seco. Si Urrá en un momento determinado hubiera sacado todo el agua que tenía y se hubiera subido las tarifas de energía, el gobierno también lo hubiera culpado por eso. Entonces, no creo que técnicamente hoy la culpa se le pueda echar a Urrá. Técnicamente, la culpa de esto es la falta de planificación, como decía el rector, de 25 años, donde no hemos actualizado los planes de ordenamiento territorial, donde efectivamente no se están hablando todas las herramientas de prevención de riesgo. Seguimos dejando que se edifique a las orillas de los ríos y no tenemos un hablábamos sistema ahora de con el prevención doctor sólido. Andrés Forero en la pausa, que esto es un tema absolutamente transversal. No sé cuál es el departamento que nos podría contar, supondría yo que Cundinamarca, si está avanzando en este tema de evitar las construcciones donde no debe ser. Toda la infraestructura, tanto de vivienda como de desarrollo de caminos veredales, de carreteras, pasa por tener conciencia de que ya no se construye de la misma manera. Quería preguntarle al exalcalde, a Mauri Sánchez, porque usted decía en una de sus columnas que efectivamente sí había un problema con Urrá y decía que la gestión del embalse de diciembre de 2025 y enero de 2026 fue negligente. ¿Por qué? Yo no tengo herramientas juiciosas para pronunciarme sobre la operación, almacenamiento, descarga y comercialización de energía de Urrá. Por eso me abstengo de responderle a la pregunta. Sí. Yo estoy actuando sobre un hecho cumplido, es que los aportes que están descargando sobre el río Sinú están efectuados por una presa que a los primeros días del mes de febrero estaba prácticamente ocupada arriba del 90 o el 95% de su capacidad. Por lo tanto, la capacidad de regulación sobre el cauce del río Sinú era prácticamente cero. Sí es cierto que Urrá no controla 100% al río Sinú. Eso no es un mal diseño, esas son unas condiciones hidrogeomorfológicas específicas de Urrá 1. La presa que sí controla 100% al río Sinú nunca se construyó, que sería Urrá 2, que almacenaría un área de 70.000 hectáreas de tierra
y sería casi 10 veces más grande que Urrá 1. Es más, el río Sinú solo no llenaría Urrá 2. Tendría que hacer un trasvase de 25 metros cúbicos por segundo del río San Jorge al río Sinú. Ahí sí nos garantizarían una regulación 100% del río Sinú. Urrá Pero ahí me pierdo un poco, porque lo que yo entiendo es que el río Sinú cada año y medio registra desbordamientos. Y hoy tiene el nivel más alto, para entender un poquito, en 15 años. Y hay datos históricos de cómo inunda distintos puntos de su cauce. Entonces, ¿no es suficiente esto para hacer una intervención desde hace tiempo? Todo lo que dices es cierto. Es más, hay un ciclo con un periodo de retorno de 10 o de 12 años similar al de hoy. Por allá en el 2010, en el 2022, con la niña o la niña, se dieron unas situaciones catastróficas que pueden ser del 70 o el 80% de lo que hay hoy. El río Sinú también es culpable, avalando tu posición, de la pobreza de la población de trabajadores y de la población urbana pobre del Bajo Sinú, porque los inunda cada 2 años. Hay un desplazamiento de 50.000 personas cuando inunda el humedal de Lorica, que tiene 45.000 hectáreas, se inundan 60.000 y hay un desplazamiento forzado obligatorio de 50.000 personas. Esto sucede cada 2 años. Esa es la desgracia complementaria del río Sinú y no la controla Urrá. No entiendo cuál es el criterio operativo para mantener eso, pero eso fácilmente lo dicen los registros hídricos, de que ese desplazamiento formado bianual no lo resiste ninguna población civil de escasos recursos, porque las arruina totalmente bianualmente. Lo contractual es de un ciclo de 10 o de 12 años, con un periodo de retorno crítico que no lo habíamos vivido. Lo que pasa es que coincidió con el frente frío, que en el caño La Caimanera, que es quien está inundando a la margen izquierda de Montería, en una población que se llama Leticia, converge un caño secundario que capta la precipitación de la subcuenca de Loma Verde. Entonces, hace una semana se sumaron la boca que entraba desde Las Palomas, con un caudal grandísimo del río Sinú, más el aporte de la subcuenca, que era de casi de la misma dimensión. Esos 2 caudales sumados, que entraron por los humedales de Martinica, de Berlín, de la Ciénaga Grande, de la Ciénaga Redonda, del humedal Berlín, que están intervenidos en más de un 50%. Ya hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace como 10 años, donde ordena a los alcaldes correspondientes recuperarle esos terrenos a la nación. No soy nadie para prejuzgar ese comportamiento, allá las autoridades les corresponde, pero esa concentración de aguas fue impensable, porque nosotros pensar que hay una descarga por el vertedero de Urrá de más de 2.500 metros cúbicos por segundo, cuando al cajón del río Sinú solamente le caben 1.300, es impensable. Sí. Vuelvo con usted en segundo, doctora Mauri, que tengo a los otros panelistas también con una pregunta. ¿Por qué la conversación todos los años gira en torno a responsabilidades históricas? Se habla de improvisación, de ignorar la geografía, el cauce de los ríos, el impacto de los proyectos. Los argumentos son una repetición infinita cada vez que estamos en una situación de estas. ¿Por qué no funcionan las soluciones de fondo en este país? Doctor Henao, doctor Fajardo, perdóneme, ya vuelvo con usted. Yo creo que la conexión entre fenómenos naturales, Diana, y la gestión territorial y las fallas humanas es clara. Las lluvias extremas pues se intensifican por cambios climáticos y, como lo está diciendo el doctor, y por patrones atmosféricos atípicos que elevan el riesgo de inundaciones, y eso lo estamos viviendo año tras año y cada vez va a ser mayor, y de ahí tenemos que partir. Y empiezo por
por ese primer hecho, para el segundo hecho, y es que la manipulación del territorio. Nosotros, como manipulación del territorio, pues la urbanización en zonas ribereñas, el manejo inapropiado de cuencas, amplía totalmente la vulnerabilidad. Y no hay una planificación de planeación nacional, ni tampoco que se hable con una planificación ni territorial a través de los gobernadores, ni local a través de los alcaldes. Y aunque el presidente ha señalado acá todo el tema de las fallas de Urrá, nosotros vemos, por ejemplo, obras que se habían hecho para mitigar el riesgo, Diana, por ejemplo, el canal del dique, y este gobierno la frenó plenamente. Entonces, las obras de mitigación también gigantes, nos quedamos nosotros a ver quién tiene el síndrome de Adán y quién las inicia desde de primero. Entonces, no hemos avanzado. Lo de la Mojana yo lo estoy escuchando desde que tengo uso de razón, y no se han dado unas soluciones porque siempre hay un político que quiere hacer una obra diferente, no se hace una planificación adecuada, y este país es el país donde los políticos todos esos vacíos los aprovechan para llevar un contratista, para sacar una plata, pero no para solucionar el riesgo que está creado por todo esto que estamos viendo climáticamente. Congresista. Diana, a propósito de lo que tú decías con el tema de Urrá, pues no sé qué opinión tendrán los panelistas que estaban hablando. En este momento veíamos lo que estaba diciendo el doctor Amaury, que realmente no es que haya un problema de diseño en Urrá, sino que sencillamente fue desbordada, y lo que él nos estaba explicando es que estábamos en un momento de sequía, y que por este frente frío fue que se terminó desbordando. Pero me parece que hace mal el presidente de la República en sugerir que esto es por cuenta de la ambición y por cuenta de la codicia de supuestamente los generadores de energía, sobre todo cuando tenemos que Urrá es una presa, como decía el doctor Henao, con un 99% de propiedad del Estado. Es decir, sería el propio Estado el que estaría detrás de esa codicia. Y lo mismo pasaría en el caso de EPM, que también es una empresa pública. Entonces, yo ahí sí me distancio del presidente de la República, y sobre todo él dice, no, es que como si eso fuera un acto privado. Son ellos, es el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Minas y Energía quienes están detrás de la Junta Directiva y quienes tienen que responderle al país si efectivamente fuera una decisión por parte de esa empresa de supuestamente retener el agua indebidamente para forzar un incremento de la tarifa de energía, que esa es más o menos la narrativa conspiranoica del presidente de la República, pero tiene ahí un talón de Aquiles, y obviamente es que él es responsable de a quienes nombró en el caso Urrá. Yo no estoy diciendo que eso sea así. Por otro lado, yo creo que se equivoca también el presidente en no haber ido a Montería. Llevamos 10 días prácticamente. No, pero en este momento estamos en Consejo de Ministros. Acaba de llegar, con el presidente. Sí. Acaba de llegar, sí. Y me parece bien que haya llegado, pero se demoró muchísimo en ir. Cualquier otro gobierno seguramente estaría al día siguiente desde Montería, y aquí vemos que han pasado estos 10 días y todavía no hay ese decreto de emergencia económica, que no vale el anterior. Y yo espero que el presidente entienda que es distinto, eso está suspendido, que decrete uno nuevo, porque ahora sí se dan las condiciones, ahora sí hay un hecho sobreveniente que justifique ese decreto, a pesar, debo decirlo, del derroche y la corrupción que ha habido durante ese gobierno.